Reportera de Grupo Fórmula pone en duda al gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre posibles casos de rebrote de COVID-19. Además, le preguntó qué estrategia usaría, seguirían con la misma o cambiarían, y esto fue lo que contestó Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, presidente. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Quisiera preguntarle, retomando el tema que tocó sobre cuidar la economía y también la salud de los mexicanos, si ante esta amenaza de rebrote va a cambiar la estrategia del Gobierno de México para atender la pandemia de COVID-19. Hace unos instantes decía que las autoridades sanitarias van a ir a Chihuahua y hay una disponibilidad del 40%. Y por eso también esta pregunta. Si sube a más del 60% la ocupación hospitalaria, ¿se va a implementar desde ese momento una estrategia distinta para que pare, digamos, el rebrote en cada entidad? Esa sería mi primera pregunta. Está funcionando la estrategia en general. Lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos a cuidarnos sin medidas autoritarias, porque esa es otra característica de lo que hemos hecho. No ha habido toque de queda. Ayer hablé con el presidente de Alemania por teléfono y yo tenía el propósito solo de tratarle el que nos ayudaran para exponer el códice Dresser, códice Maya, que es importantísimo porque tiene información sobre el avance en las matemáticas, en la astronomía de los mayas desde el siglo XIII. Es un códice incluso copiado de otros que datan de tiempo atrás y lo tienen en Alemania. Entonces, para eso era la llamada, porque, como saben, el 21, el año próximo, conmemoramos los 200 años de la consumación de la independencia de México, también 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y 500 años de la invasión y la toma de Tenochtitlan por los colonizadores. Todo esto es para el año próximo y queremos mostrar la grandeza de México, porque siempre los que colonizan, esto no es solo para el caso de México, sino en el mundo, para justificar sus atrocidades y el saqueo que llevan a cabo, cuentan la historia a su manera, hablando de que civilizan, porque los pueblos colonizados, según la versión de los colonizadores, son pueblos atrasados, bárbaros. Esa es la narrativa que se tiene incluso en países que colonizaron, cuando explican su comportamiento en África, su comportamiento en América, recurren a esa explicación, o eso es lo que argumentan, lo tienen hasta en sus libros de texto. Entonces a nosotros nos importa mucho no que los gobiernos, sino que los pueblos de otros países pues conozcan
la grandeza cultural de México. Entonces, por eso el 21 va a estar dedicado a mostrar toda la fortaleza cultural, todo lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Entonces, ese era el propósito de hablar con el presidente de Alemania, pero él sacó el tema del COVID y el tema de la economía y otros temas, y fue muy amable, muy respetuoso, es una gente preparada que conoce mucho de México, de sus culturas, y me decía, en el caso de la situación que está sucediendo en Europa y en Alemania, de que hay rebrotes por la pandemia, que les estaba costando trabajo que la gente volviera a sus casas a guardarse. Hacía ese comentario. En Francia ya hay toque de queda. Nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado, porque el pueblo de México es excepcional, es mucha pieza, es un pueblo pues con mucha cultura, un pueblo muy responsable. Aquí lo vemos en la capital y en todos lados. Entonces, vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí misma tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias, pues. Y yo confío mucho en eso. Nada más informarle a la gente, decir, no hay que confiarse, hay que seguir con la sana distancia, hay que seguir con las medidas de higiene, todo lo que se ha recomendado, todo lo que ha dicho durante muchos días aquí el doctor Hugo López-Gatell. Ya todos hemos aprendido a cuidarnos. Entonces vamos a actuar así y también las estrategias que se están aplicando de ir casa por casa, se está haciendo aquí en la ciudad y en otros estados para detectar a tiempo a quienes están infectados, convencerlos de que no se esperen en la casa y que vayan a los hospitales, que no lleguen ya cuando están más afectados. Todo eso es lo que vamos a continuar. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Chihuahua el problema mayor lo tenemos en la frontera. Hay que hacer una revisión de las plantas, de las maquiladoras. Hay un municipio, Ojinaga, en Chihuahua,
donde tenemos ahí más casos, ya se están atendiendo. En fin, todos los días estamos en esto y vamos a procurar seguir avanzando, porque se revisa lo del semáforo de acuerdo a una serie de criterios. Yo tengo un parámetro que es el que me importa más de todos. No solo es si tenemos capacidad para atender enfermos, desde luego, eso nos interesa, nos importa, o el número de contagios, pero lo que más me importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos. Y en eso vamos mejorando. Ahí no tenemos todavía una situación de alarma. Ha ido bajando el número de fallecidos. Tiene que ver con una serie de factores, no solo con el que esté disminuyendo la intensidad de la pandemia, tiene que ver con mejor atención cada día a los enfermos o afectados por la pandemia.